Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con la reciente inauguración de la subestación eléctrica en Danlí, El Paraíso, el Poder Popular menciona que este es solo un ejemplo de las inversiones que realiza en el sector energético del país, el cual había estado abandonado durante los gobiernos nacionalistas. Y aunque reconocen que todavía falta mucho por hacer, responden que estos pasos son apenas los primeros para rescatar del abandono a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esta obra en Danlí beneficia a cerca de 90,000 personas en 7 municipios del departamento del Paraíso, con la generación de 10 megavatios de potencia firme, con la instalación de 11 generadores, proyecto que forma parte de la inversión histórica que hace en el sector de energía a nivel nacional, que en 30 meses de gobierno supera los 14.502 millones de lempiras, señalan desde el Poder Ejecutivo. En Casa de Gobierno recuerdan que a partir del 2022, con la aprobación de la ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho de naturaleza económica y social, han favorecido a más de 900,000 hogares con energía gratis y renegociación de 25 contratos de generación de energía, 18 adendas y 7 memorándums de entendimiento, lo que representa para el Estado un ahorro cerca de 30 millones de lempiras, entre otras muchas actividades de suma trascendencia. La presidencia ordenó la incorporación de 270 megavatios para suplir la demanda de los y para los años 2025 y 2026 se contempla la adición de 200 megavatios más. La Secretaría de Energía expuso que antes del golpe de Estado del 2009, la deuda llegaba a los 8,000 millones de lempiras, pero en 12 años y 7 meses creció a 75,000 millones de lempiras, es decir, aumentó casi 10 veces, por lo que si bien sus esfuerzos están enfocados en resolver los apagones en las distintas regiones del país, los recursos que se pierden por las pérdidas dificultan su actuar. La Organización Latinoamericana de Energía advierte que un 75% de la energía se dirige a cubrir la demanda del sector energético residencial y de transporte, por lo que, en respuesta a ello, desde la Secretaría de Energía estarían trabajando para lograr un consumo de energéticos más eficientes en estos dos sectores y empezando a generar las condiciones más óptimas para el acceso a paneles solares y vehículos eléctricos, explica un informe. De momento, las autoridades piden paciencia a los hondureños, ya que en apenas 30 meses no se puede recuperar lo dejado de hacer en 12 años, y que lo hecho hasta ahora es más de lo que ejecutaron las 3 pasadas administraciones. Lo único que buscaban que la ENE quebrara para que así cayera en manos de la empresa privada. No obstante, el Poder Popular advierte que hará lo posible para rescatar este bien público. Buenos días, que tengan una buena semana. Bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, puede sintonizarnos en la 90.1 aquí en la capital de la República, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Siguatepeque, el Corredor Central, 90.3 en la cálida Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico de Honduras. Puede seguir la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un tema súper interesante. El gobierno realiza inversiones estratégicas para garantizar el servicio a los hondureños. Hoy vamos a hablar del tema del ENE.
y han tomado a bien acompañarnos el ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Eric Tejada. Ministro, bienvenido. Buenos días, Raúl, un gusto estar aquí siempre en tu tan gustado programa. Gracias también el gerente de coordinación técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Cristian Sanabria. Cristian. Muy buenos días, pueblo hondureño. Estamos aquí pues para conversar con el licenciado Raúl Valladares de los temas sustanciales del ENE y espero que este programa sea de aprendizaje y motivador para todo el pueblo hondureño para mantener la vigencia pública de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cuál es la situación de la ENE en este momento? ¿Cómo se encuentra la ENE? Mire, la situación heredada del ENE fue bastante grave. Yo diría que no solo del ENE, sino de todo el sistema eléctrico a nivel nacional, ¿no? Además de todos los temas de corrupción ya ampliamente hablados, hubo una irresponsabilidad en torno a las inversiones que se tenían que hacer en el subsector, en líneas de transmisión y en circuitos de la red de distribución. Hay circuitos que son emblemáticos en cuanto a la sobrecarga y sobresaturación que tenían, ¿no? Uno es el de Valle de Ángeles y Santa Lucía, que estaba absolutamente colapsado por el crecimiento urbano desmedido, ¿no? Más que desmedido, desordenado. Y otro es el de Bosques de Jucutuma, el L295, que también un circuito en retorno allá en la zona norte, que estaba colapsado, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de esos dos circuitos donde, como dicen popularmente, usted no podía conectar ni un ventilador. Es un poco el reflejo de cómo estaba el sistema eléctrico nacional, ¿no? La situación financiera del ENE recibida sigue siendo aún, no vamos a engañar a la gente, complicada, ¿no? La deuda total del ENE y la bancaria, subió de 8.000 millones de lempiras en 2010 a 72.000 millones en 2022, ¿no? Eso es casi 8 veces. Se emitieron dos sendos bonos soberanos justamente para cubrir el déficit del ENE, producto de el endeudamiento y el crecimiento rampante de las pérdidas. Las pérdidas crecieron del 2010 al 2022 14.1%, ¿no? Eso en millones, ¿cuánto es? Si acumula, usted recuerde que el tema de pérdidas es acumulativo, ¿no? Usted va acumulando por años. Si lo acumula eso, lo va sumando año por año, lo que representó fueron 95.000 millones de lempiras, ¿no? Esas pérdidas. Lo que nosotros recibimos fue un camión desbocado que era muy difícil de frenar. Consideramos que ya estamos en la ruta adecuada, pero sí la situación recibida fue prácticamente en calamidad pública y se ha tratado de hacer las inversiones y avanzar en el ordenamiento del sector y del subsector para sobre todo rescatar la empresa, que es la decisión de la presidenta, ¿no? Ingeniero. Licenciado, señor ministro, pues reiterarles nuevamente muy buenos días y ahora dirigirme al pueblo hondureño para explicarles, como decía el poeta y escritor Rafael Eliodoro Valle, él decía: la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima, y en este particular caso lo traemos también al ENE. La historia del ENE también se puede escribir en una lágrima, porque el ENE, fundada en 1957, fue construyendo poco a poco sus grandes proyectos de generación para abastecer completamente la demanda nacional sin necesidad de la generación privada. Pero en la década de los 90, con el modelo neoliberal, el deterioro de lo público, se socavó al ENE durante 10, 12 años, desde el 94 hasta el 2004, 2006, se revirtió completamente la situación de la matriz energética y pasó a ser suministrada por esas empresas privadas, sobre todo térmicas, y todos sabemos aquí quiénes son las grandes empresas térmicas que mantienen los oligopolios, el oligopolio de generación en el país. Pero la ENE, esa lágrima que representa la ENE en los ojos del pueblo hondureño, realmente que toda empresa, para poder subsistir, necesita tener reducidos sus costos
e incrementado sus ingresos. Estos oligopolios de generación representan costos para el ENE y a su vez los ingresos de la misma, que la caja de la empresa es la distribución donde se hace el cobro, el recaudo, fue afectada y socavada durante los últimos 12 años, 7 meses, como decía el gerente, por el incremento de las pérdidas. Este incremento de pérdidas, si uno no cobra lo que entrega de energía, le pega en sus ingresos. Es decir, menos ingresos, más costos con contratos sobrevalorados de generación. Esta es una fórmula perfecta para destruir a cualquier empresa, a tal grado de que hoy en día la deuda total del ENE, entre generadores, entre la deuda bancaria, supera incluso la valorización de sus activos. Esto es algo muy grave, es algo que se construyó durante mucho tiempo y en toda empresa, Raúl, donde deben más de su lo que deuda tienen, vale más que los activos, se puede considerar como una empresa prácticamente desahuciada o en estado sumamente crítico. Esa es la ENE que se recibió, esa es la ENE que nos entregaron los cárteles de generación que tienen secuestrado el mercado eléctrico y también los cárteles financieros que se lucran de tener a la ENE reducida a su más mínima expresión para generar ese cobro, no solamente de capital, sobre todo de intereses, que les viene a llenar sus bolsillos a costas de que el ENE esté quebrada. ¿Y qué han hecho en lo que ustedes han administrado? Ya estamos en agosto del 2024. Lo que se ha hecho es algo tan importante, Raúl, que comienza desde que la presidenta da su discurso en el Estadio Nacional y desenmascara cómo los oligopolios de generación y los cárteles financieros que sangran al ENE mediante los intereses, ella los desnudó en ese discurso y le dijo al pueblo hondureño: tomaron la Comisión Reguladora de Energía, tomaron el operador del sistema, que es de donde se despacha la energía, hicieron normas y regulaciones en detrimento del ENE y a favor de la empresa privada a través de sus generadores y la banca. Entonces, cuando la presidenta desenmascara toda esta mantra de corrupción que ha subsistido durante 12 años, 7 meses y que es arrastrada desde hace muchas décadas atrás, y la posiciona ante el pueblo hondureño y dice: hay que parar la privatización del ENE, entonces el primer gran paso, Raúl, es cuando la presidenta promulga la ley de energía y la envía al Congreso Nacional a través del ministro Eric Tejada. Y en esta ley, tal como lo explicaba anteriormente en el contexto, viene el tema de crear un programa para la reducción de pérdidas, viene el tema de renegociar los contratos. Aquí se le está pegando a los problemas. La reducción de pérdidas, porque la reducción de pérdidas es la que le merma los ingresos. La renegociación de contratos, porque es la que le baja los costos. Entonces, a mayor ingreso y menor costo, usted ya está hablando de comenzar a revertir todo ese círculo vicioso en el cual se han lucrado generadores, bancos, y estamos hablando de empezar a rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica desde una estrategia en la cual pues es resucitar lo que es una empresa que llevaban 12 años, 7 meses saqueándola y prácticamente entregada hacia lo que es la banca y en proceso prácticamente de privatización total. Entonces el logro, Raúl, es la promulgación de la reforma energética, parar la privatización del ENE, y el proceso de rescate es algo que apenas viene comenzando. Si rescatar una empresa como el ENE en la situación crítica como esta, tomaría 2 quinquenios, Raúl, hasta 3 quinquenios, porque los procesos de reducción de pérdidas, y el ministro también lo sabe, son procesos de mediano y largo plazo. La construcción de represas son cosas de 7 y 8 años. Es decir, ahorita el gran logro de este gobierno es parar la privatización y promulgar la ley de energía que sienta las bases para el rescate del ENE. Y ya lo estamos viendo en el corto plazo, cómo esa ley ha permitido ciertos logros para la empresa que son visibles ante todo el mundo. Uno de ellos es la renegociación de contratos. Nunca en este país se le había tocado un centavo a los bolsillos de los generadores. Durante 12 años, 7 meses, incluso con EH, las pérdidas no hicieron más que subir. Nomás se fue EH, ya las pérdidas, también con el programa de reducción de pérdidas, van pues dando su resultado y van bajando de forma progresiva. Y así nosotros podemos hablar, Raúl, en el tema del manejo de las inversiones, el gerente lo va a explicar.
Son miles de millones de lempiras en inversiones, en construcción de subestaciones nuevas, repotenciación de subestaciones existentes, líneas de transmisión, compra de transformadores de potencia de esos grandes que pesan 40, 50 toneladas. Todas estas inversiones durante más de 12 años no se vieron. Y es en este periodo de gobierno que sí se están viendo y con hechos. La gente está trabajando en el campo, en las subestaciones, en las servidumbres, en las líneas de transmisión. Y eso es lo que también rescata el ENE, porque una empresa que no hace inversiones es una empresa que se puede catalogar como muerta también. Para poder subsistir hay que hacer inversiones y este gobierno está haciendo las inversiones para que el ENE salga a flote y garantizarle la continuidad del suministro a la población. Hay otro tema que es el financiero. Toda esta deuda que hablamos, toda esta deuda bancaria, la deuda flotante. Cuando nosotros llegamos la deuda flotante a generadores, o sea, la vencida a 45 días, era casi 16.000 millones de lempiras, ¿no? Nosotros el año pasado la cerramos en 9.200 millones, ¿no? Inclusive por debajo de la meta que se había trazado en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? La deuda, el ritmo de endeudamiento que llevaba el ENE también era como un camión desbocado, como una rastra que va en pendiente descendente, ¿no? Y le hemos logrado frenar. El ritmo de endeudamiento que llevaba el ENE ha disminuido casi en 87% en nuestra administración y además se ha pagado mejor, ¿no? Le hemos pagado mejor a los generadores. Nosotros estamos claros, la presidenta tiene esa visión de que la energía, o sea, la ENE como empresa responsable, la energía que se inyecta, la paga, ¿no? El tema es herencia brutal, ¿no? Si nosotros nos hubiésemos zafado todas esas facturas que traíamos atrasadas, ¿no? Nosotros si se quita eso, nosotros hemos pagado el 94, el 95% de la factura, ¿no? Del 2022, 2023 y principios del 2024, ¿no? Y además, todas estas facturas pendientes han generado un problema de intereses, ¿no? que están en el contrato y que ahora representan una contingencia importante para la empresa, ¿no? Entonces, es importante para nosotros ir avanzando en ese tema. Se ha reducido el déficit operativo en 2.500 millones de lempiras, ¿no? Cuando nosotros llegamos, el déficit operativo era de 7.500, ¿no? Ya está rondando los 5.000. Evidentemente sigue siendo un problema grave, pero se ha reducido, ¿no? El tema es que el primer empujón de sacar al ENE de ese pantano en que estaba, yo creo que ya casi está superando, ¿no? El tema es mantener el ritmo en ciertos puntos críticos y avanzar, pero sí decirles que el ENE no va a poder sobrevivir si no llegamos a acuerdos con todos los sectores en la situación crítica recibida del ENE, y la gente está viendo, todos los sectores, inclusive el mismo sector privado, están viendo las inversiones que se están haciendo, ¿no? Entonces es importante llegar a acuerdos entre todos. ¿Y los generadores, cómo están con los generadores en este momento? ¿Están en acuerdos, están de buenas o siguen las relaciones tirantes? No, nosotros tenemos una relación armoniosa, ¿no? No sé si, digamos, tampoco es que es reír y cantar. Hay conflictos de intereses que son obvios, ¿no? Pero creo que la renegociación de contratos sentó un precedente de que se puede trabajar el sector privado con el sector público. Nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada. Además, en estos momentos estamos exhortando al sector privado a que ingrese al mercado de oportunidad, porque hay un tema de abastecimiento de energía que sigue siendo fuerte en el país, y yo creo que nosotros sí logramos sostener relaciones transparentes, Raúl, donde sean ganar-ganar. No vemos ningún problema con eso, ¿no? ¿Qué piensan los generadores? ¿Cómo están en este momento? Bueno, pues primero, Raúl, recordar y al pueblo hondureño que los generadores representan un interés privado y nosotros representamos un interés público. Eso conlleva que naturalmente existan relaciones que son tensas,
pero cordiales al mismo tiempo. Nosotros somos muy éticos, muy respetuosos. Esto me gusta decirlo siempre, Raúl. Nunca le hemos recibido dinerito bajo la mesa a nadie, a ningún generador. ¿Le han ofrecido? Nunca, ni que lo intenten, ¿verdad, ministro? Porque lo sacamos a pumpunazos de la gerencia. El punto es que estas relaciones, si bien es cierto, son cordiales, pero también se enmarcan dentro de algo tenso por esa diferencia que nosotros representamos un interés público y ellos un interés particular y privado. Ahora bien, generadores, si quieren apoyar la ENE, por ejemplo, Raúl, aquí hay generadores y vivir y solo con el cobro de intereses de generación, sin cobrar el capital. Más bien para que conveniente, yo desde el privado lo pienso, esté en quiebra, que esté con pérdidas altas y estarme lucrando de los intereses y que el capital siempre pues se mantenga ahí constante, ¿no? Sin bajar ese capital. Entonces, un ejemplo es que estos intereses, Raúl, se van a dirimir no a los tribunales de justicia, ¿no?, del Estado hondureño, se van a Cámara de Comercio, donde se habla de laudos arbitrales, donde la justicia está privatizada, pues. Y el señor ministro también nos puede comentar un poco de eso, pues, de que muchas veces se ejecutan estos laudos por órganos que imparten justicia, que no son nada más que justicia privatizada, donde condenan al ENE a laudos y a títulos ejecutivos de pagos de 1.000 millones, 2.000 millones, 8.000 millones de lempiras. Son cifras sumamente escandalosas que le dan escalofríos a cualquiera y le pueden, con un embargo, Raúl, parar toda la empresa. Entonces, si le quieren ayudar al ENE, comiencen por bajarle a ese tema de estar pues ejecutando títulos y laudos en lo que son las cámaras de comercio, que es justicia privatizada, y denle un respiro al ENE. El ingeniero Mario Gómez López dice sobre lo que dice el ingeniero Cristian, el mismo discurso, otros son los culpables y ahora resulta que ocupan 3 periodos presidenciales para reducir las pérdidas y construir hidroeléctricas, pero en la oposición celebraban que cerraran y quemaran proyectos privados. Ahora nadie quiere invertir en estos proyectos. Esto se parece a Diego Vázquez, el entrenador de Motagua, que dijo que ocupaba 3 torneos para ganar uno de fútbol. Bueno, pues lo que le puedo decir a la persona que escribió es que escribe desde la ignorancia, porque no conoce aparentemente el agujero en el que se hundió el ENE. Realmente que el tema del ENE es un tema crítico. También desconoce el tema técnico, que la construcción de represas no es en 3 y 4 años, es en 8 años, 7, 8 años. El tema de que la reducción de pérdidas, tan compleja como está en el país, es un tema también de mediano y largo plazo. Entonces, realmente que para el rescate del ENE, lo que se ha hecho es sentar las bases, ponerle un alto a la privatización, tirar las políticas y las líneas de acción para poder avanzar en ese rescate, y se está avanzando en ese rescate. Y lo invito a la persona que escribió a que se quede en el programa, a que mire todas las obras que se están construyendo, todo lo que no hizo el gobierno del Partido Nacional, y que atestigua en el programa, y si quiere a través suyo, Raúl, también lo llevamos en un carro con todas las garantías de seguridad a recorrer todo el país para que mire las inversiones, está cordialmente invitado, y pueda con ello constatar cómo este gobierno ha hecho la diferencia respecto a gobiernos anteriores. Y lo peor es falso también el tema de las inversiones, ¿no? Ya a nivel internacional se está viendo toda la inversión que se está haciendo en la ampliación de subestaciones, en la red de distribución, en la red de transmisión, y nunca hemos recibido tanta deseo de invertir, ¿no? Justamente estamos en la etapa final de un memorando de entendimiento con una empresa china que desea introducir 300 megawatts al mercado de oportunidad por etapas, ¿no? Solar con almacenamiento, que es, digamos, hacia donde nos estamos moviendo también el ENE, al almacenamiento de energía, ¿no? De guardar la energía solar durante el día y almacenarla y poderla inyectar en la noche, ¿no? Entonces, está también la inversión de 370 millones de dólares que va en las adendas. Más adelante, me imagino, vamos a tocar ese tema, Raúl, de las adendas, de Total Energy, ¿no? Que es una empresa monstruo en Europa, muy reconocida en el sector energético a nivel mundial,
que además de la inversión en generación, que es eólica, plantea la construcción de una línea de transmisión, ¿no? Que es el Bijahual-Zamorano, una línea de transmisión importante. O sea que el tema de inversiones, más bien estamos haciendo acopio de todas las empresas que están deseosas de invertir. Sí, voy a salir de un tema doméstico que le importa. Bueno, la gente de Tegucigalpa, ayer recibí reportes. Ahí te mandé, Elder, para que los dos distinguidos invitados le expliquen a la gente y tengamos conocimiento. Dice, subestación Toncontín de 8 a 4. Ayer el residencial Los Hidalgos, Santa Cruz, Universidad Católica, Residencial Francisco Morazán, Ciudad Nueva, Las Casitas, Embotelladora La Reina, Plata de Tratamiento Los Laureles, Colonia La Felicidad, Vía Los Laureles, Lepaterique, Subestación Toncontín. Te envié otro también que ahí dice, bueno, vamos con lo primero. La gente me decía ahí, ¿por qué se hizo corte de energía? Esta gente me habló que todos los domingos les cortan de 8 a 4 de la tarde. ¿Qué sucede? Sí, mira, ahí estamos, ese circuito de Toncontín, ¿no? Que lleva toda esta parte de la ciudad, Toncontín, las Américas, las Hadas, las Uvas, toda esa parte, ese sector de la ciudad, ese circuito también era uno de los más sobrecargados, ¿no? Que había en el país, y se está construyendo un circuito nuevo porque si no, no se puede satisfacer la demanda. Entonces esos trabajos se están haciendo generalmente los domingos de 8 a 4 de la tarde. Estamos tratando de utilizar técnicas que no perjudiquen, o sea, que se mantengan enlazados los circuitos, pero a veces es difícil, ¿no? Sobre todo estas últimas semanas sí se ha trabajado seguido y se toma el domingo porque, digamos, es el día que hay menos actividad en teoría, ¿no? Pedirle paciencia a la gente por unas cuantas semanas probablemente, mientras este circuito se termina de construir, ¿no? Un circuito nuevo, ¿no? ¿Unos 10 domingos más? No, no. No, pues sí, es que es la pregunta. No creo que 10 domingos, pero sí un par de domingos Licenciado más. Raúl, realmente que... Lo hice reír. La verdad que sí. Realmente que yo suelo decirle a la población, ¿verdad? Sobre todo en la zona de Tegucigalpa y San Pedro Sula ahorita, tal como lo va a presentar el ministro, antes se hacían interrupciones de circuitos solo para que la gente no consumiera energía y maquillar los indicadores de pérdidas y decir que las pérdidas estaban bajando. Solo Hoy, el compañero rotulador pone ahí para satisfacer la demanda en el sur de la ciudad. Ajá, hoy las interrupciones son por trabajo, pues. Son porque están construyendo nuevos circuitos, nuevas subestaciones, son inversiones que se pueden constatar yendo sencillamente a la subestación. Si alguien tiene alguna duda de que se está abriendo un circuito y que es por algún tipo de suspicacia o que se lo están abriendo de gusto, pues ahí está la subestación cerquita, porque todos los circuitos son cortos aquí en la ciudad, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde van a encontrar todo el personal construyendo estos nuevos proyectos, estas repotenciaciones, estas líneas de distribución. Y decirle al pueblo hondureño, Raúl, y vamos a ser muy sinceros acá, de que para el próximo verano hay que prepararse, ¿no? Y que desde ya los mantenimientos de los circuitos van a haber un periodo de al menos 2-3 meses que van a incrementar. Y todo en aras de que para el próximo verano estos circuitos estén debidamente mantenidos, sus herrajes, sus aisladores, sus crucetas bien fuertes, cambiadas, sustituidas en caso de ser necesario, para que el próximo verano no nos vaya a agarrar problemas que porque se quemó un transformador, que se quebró alguna cruceta o que haya algún aislador dañado, vayamos a tener pues problemas el próximo verano. Entonces, esto es así, mire Raúl. Cuando uno hace mantenimiento de verdad, la curva se comporta así, mire, licenciado. Sube un poquito el tiempo de energía no suministrada, pero luego de ese pico usted va a tener un gran descenso y es mejor hacer los mantenimientos ahorita de forma preventiva y correctiva a estar teniendo interrupciones largas por 30, 40 horas debido a fallas, pues. Entonces, realmente pedirle esa paciencia a la población de que ahora sí se están haciendo inversiones, construcción de circuitos, se van a hacer mantenimientos como se debe para prepararnos bien de cara pues, a todo lo que se venga en los próximos meses. De hecho, como somos responsables, buscamos lo que el ENE pone, poner lo que te envíe, lo otro,
La ENE ahí anuncia los cortes, pero yo les recomiendo, ahí dice zona, y ahí está, el ENE, dice circuito 297 de 8 a 4 de la tarde, Los Hidalgos, Santa Cruz, Universidad Católica, Residencial Francisco Morazán, Ciudad Nueva, Las Casitas, Embotelladora Reina, Planta de Tratamiento, Los Laureles, Colonia La Fidelidad, Vía Los Laureles, abajo dice ENAPO, Escuela Militar, Primer Batallón de Infantería, Industria Militar, Mateo, Colonia Monterrey, City Mall y zonas aledañas. Creo que había otro. Y también ahí está, ¿ves? Dice, acércamelo por favor. Parte de la residencial La Uvas, El Sauce, parte de la colonia Las Hadas, parte de Los Ángeles, Modelo, Colonia El Periodista, Colonia Lumias, Vía Santa Mónica, Residencial Los Robles, Nacional de Envases, El Potrero, Ucén, Las Torres, Venadito, Granitos y Terrazos, Polimer, Procosa, Ecosa, bueno, HR, es parte de la colonia Santa Bárbara. Creo que los de comunicaciones del ENE deberían llamar el viernes en la mañana a las radios y los sábados para avisarle a la gente, porque ellos emiten la información. Y aquí está aclarando el ministro Eric Tejada como don Cristian Sanabria de que se están haciendo reparaciones y que no van a ser 10 semanas, que un par de semanas más la zona sur de la ciudad va a tener interrupción los domingos. Hay que prepararse. Sí, correcto. Y bueno, hay varios circuitos que están intervenidos. Y ¿Solo esa zona es en Tegucigalpa o hay más zonas o en San Pedro Sula? se está haciendo trabajo en el circuito todavía de Valle de Ángeles y Santa Lucía, por ejemplo, en Santa Fe, que es la zona de la Torocagua. Se está ampliando la subestación de Toncontín y la de Miraflores. Y la en Miraflores también, justamente, bueno, ahí somos de la Miraflores. También está el tema en Suyapa. Son de los circuitos que se están haciendo mantenimientos y trabajos más seguidos, porque son los circuitos que tienen mayor capacidad, ¿no? Recordemos también que se están, por ejemplo, en la subestación Miraflores, se instaló un transformador nuevo, ¿no?, de 50 MVA que vino a ampliar la capacidad, y se están haciendo trabajos todavía en la subestación, al igual que en la subestación La Ines, ¿no?, y por el cerro Juan Alaínez, también se está trabajando en esa subestación. Recuerde, Raúl, que tenemos prácticamente intervenidas 15 subestaciones, y además se está haciendo el mantenimiento de líneas de transmisión a nivel nacional y de red de distribución en cuanto a los ramajeos, ¿no?, el corte, poda de árboles. Ese es un problema grave. Cuando nosotros llegamos, la extensión de la red en media tensión son 36.000 kilómetros y en baja tensión son otros 35.000 kilómetros. Entonces hay que hacer mantenimientos constantes para evitar que cuando llueva, siempre falta mucho por hacer todavía. Cuando llueve hay serios problemas. Anoche, por ejemplo, recibí varios reportes en Lomas del Guijarro y esa zona, y efectivamente fue por el temporal. Fue una lluvia breve, pero muy intensa, que afectó a varios restauradores en esa zona, ¿no? Eran inclusive 11:30 de la noche y no se había terminado de habilitar todo, estaba seccionado, zonificado, pero no había terminado de reparar la última parte, ¿no? Entonces es complicado porque el sistema eléctrico lo recibimos de forma tan endeble, tan dañada, que es susceptible o a olas de calor que sobrecargan los transformadores y las subestaciones, o a las lluvias, ¿no?, que provocan fallas puntuales en la red de distribución. Dice don Francisco Ferrera, compañero periodista, buenos días. En el sector de Santa Bárbara, Santa Clara, solo hay una línea hace 3 años, solo brisa y no hay energía. Sí, ¿no? En ese tema, pues como lo explicaba el ministro, son 60.000 kilómetros de red de distribución a lo largo y ancho del país en media y baja tensión. Para que tenga una idea del pueblo hondureño, el perímetro de la Tierra, que es darle la vuelta a la Tierra completa, son 40.000 kilómetros. Cuando hablamos de 60.000 kilómetros es darle vuelta completa y media vuelta más a todo el planeta Tierra. Esa es la cantidad de kilómetros de red de distribución que se entregaron, en su mayoría, con más de 100.000 postes podridos, con
conductores quebradizos, viejos, deteriorados, que se entregaron con una red endeble y raquítica, donde no se hicieron inversiones para mejorar lo que es la robustez de la red, sino que se suscribió un contrato con un operador internacional colombiano, donde solo se le pagaba para operar y mantener. Operar y mantener es operar y mantener lo que existe, pues, sin ampliar, sin robustecer la red eléctrica acorde a las necesidades y el crecimiento de la demanda. Entonces, en todos estos casos, nosotros vamos a llegar, vamos a repotenciar esos circuitos, vamos a hacer los mantenimientos preventivos y correctivos y tocar todos los circuitos críticos y largos que pasan por las montañas, que pasan por los vados. Entonces, ahí es donde no querían llegar aquellos de que reducían sus costos para maximizar sus ganancias, que les dolía en la bolsa mandar una operatividad a la montaña, al valle, allá retirado de lo que son las grandes ciudades, para darle mantenimiento a los circuitos. Eso cambió desde que se fue EH y va a seguir mejorando cada año que pase para darle el debido pues, mantenimiento y la debida atención a todos esos sectores rurales que muchas veces, pues, bueno, no muchas veces, han sido olvidados por muchos gobiernos, por diferentes gestiones del ENE, pero que esta gestión sí se está preocupando por darle mantenimiento y solución a esos problemas, y muestra de ello son las plantas de generación que se están inaugurando en sectores como Danlí. ¿Desde cuándo no se hacía algo en Danlí, ministro? Décadas. En lo que es San Pedro de Copán, que es una zona retirada, ahí en Ocotepeque, donde la vez pasada, ministro, tuvimos que ir de emergencia, pero en helicóptero, porque nos tuvieron que llevar, porque ahí es una zona lejísimos que habían problemas de energía. Nos tuvimos que ir a reunir con la población, donde les prometimos que se iba a instalar una planta de 20 megavatios en Copán, y esa planta ya está en pruebas y lista para inaugurar. Entonces, a todos esos lugares recónditos, la ENE está llegando. El proyecto Perla, ministro, en Brus Laguna, en Guanaja. Entonces, la ENE sí se está preocupando por los sectores rurales, los sectores montañosos, allá donde nadie quería llegar. Nosotros vamos a llegar, estamos llegando y vamos a darle respuesta a la gente, Raúl. Ya me recordó, ¿cómo quedaron en Guanaja? Bueno, en Guanaja está en el proceso de intervención. Decir que la figura de la intervención, como se contempla en la Ley General de la Industria Eléctrica, en el artículo 8, plantea básicamente que un consejo, una junta o comisión interventora toma las riendas de la empresa. Es decir, que ha habido un bloqueo brutal por parte de Belco y que prácticamente ha sido el ENE que ha tenido que arreglárselas para continuar con la operación, ¿no? Nosotros, el proyecto Perla, que es un sistema fotovoltaico híbrido, ya está funcionando en la isla. Es un proyecto del ENE que va a iniciar más bien en septiembre su segunda etapa para ampliarlo a 3 megawatts, ¿no? Fue importante también mejorar el trabajo que ha hecho, o sea, desplazamos casi 15 cuadrillas para mejorar la red de distribución que estaba prácticamente podrida, destruida, ¿no? Y eso había que hacer ahí un balance de fases y es eso lo que se ha trabajado, ¿no? Siento yo que estamos en una etapa intermedia de la intervención y que será la CREE como el ente regulador del sector que tendrá que tomar decisiones en cuanto a la continuidad de la operación. Sí. Voy a hacer una pausa. Esta mañana con nosotros el ministro de Energía y gerente del ENE está don Eric Tejada, y el ingeniero Cristian Sanabra, que es el gerente de coordinación técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Volvemos. Bien, continuamos. ¿Qué tan importantes son estas subestaciones y cuál es su función? Si nos explica, ministro. Sí, bueno, miren, en el país existen alrededor de 86 subestaciones. De esas 86 hay 56 que son las que
distribuyen la energía a nivel nacional, ¿no? Recordemos que, digamos, tenemos 3 etapas fundamentales primero va la generación de energía, después esta energía que se genera, que puede ser vía fotovoltaica, o sea, solar, vía térmica, o sea, a través de combustible fósil, eólica a través de energía generada por la velocidad del viento, tiene que transmitirse, se transporta, ¿no? Es ahí cuando hablamos de líneas de transmisión, ¿no? Esto se transporta en alta tensión y después tiene que esta energía ser distribuida en las casas, ¿no? Y tiene que pasar por media y baja tensión para llegar a las casas. Entonces las subestaciones justamente hacen esta función de traer de alta tensión a baja tensión y lograr que los circuitos de distribución manden la energía a nuestras casas, ¿no? Entonces, el problema fundamental acá es que como no se invirtió un solo lempira en transformadores, en postes, en subestaciones, en interruptores, en aislamientos, en crucetes, en mejorar toda la subestación y la red, estaban absolutamente sobrecargadas. Entonces, sobre todo en periodo de verano, cuando incrementa la demanda y está sobrecargada, sobresaturada, hay que desconectar para proteger los equipos que se dañen, ¿no? Por una sobrecarga o sobresaturación. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo de ampliación de subestaciones, incorporando nuevos transformadores para transformar la energía, es vital para que podamos inyectarle más energía a las casas y no tengamos interrupciones, ¿no? Tenemos intervenidas ahorita 15 subestaciones. Se adjudicó el año pasado, el 16 de diciembre del 2023, 20 transformadores de potencia, ¿no? Son más de 1000 MVA de transformación y que están en fabricación. Estos transformadores tardan en fabricarse entre 12 a 16 meses, ¿no? Nosotros esperamos que vengan los primeros ya en enero del próximo año y se va a ampliar también, o sea, estos transformadores van a permitir o tienen que permitir la ampliación de otras 20 subestaciones. Nosotros esperamos al final de este gobierno tener avances importantes en más de 35 subestaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces esto va a mejorar poco a poco la capacidad del sistema de recibir nuevos proyectos también, porque eso frena la entrada de nuevos proyectos, de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas y en general de nuevas residenciales también debido a circuitos sobresaturados, ¿no? Entonces el trabajo que hemos hecho es primero ir desentrañando esa maraña que estaba totalmente congestionada eléctricamente hablando, ¿no? Ministro, ¿cuántas subestaciones requiere de momento nuestro país para ir evitando al menos esos apagones? Bueno, nosotros con el trabajo que estamos haciendo en 11 subestaciones más las 4 nuevas, que son 15, va a haber una mejoría notoria, ¿no? Evidentemente no debe de cesar, de frenarse la construcción de subestaciones y las ampliaciones porque va creciendo la demanda, ¿no? Nosotros en Honduras hubo un fenómeno que nosotros llamamos demanda reprimida, ¿no? Debido a que no se hicieron las inversiones, hay una demanda oculta. Cuando nosotros lo estamos viendo ahorita, cada vez que habilitamos una subestación, un transformador, crece en esa zona, en esa región la demanda, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente esa demanda oculta. El año pasado, entre 2023 y 2024, la demanda creció más de 12%, ¿no? Normalmente, si usted tiene un sistema eléctrico normal, la demanda debe andar creciendo entre el 4 y el 6% por mucho, ¿no? O sea que hay un crecimiento atípico de la demanda y eso tiene que ver con la intervención que se ha hecho en la red eléctrica y las ampliaciones que se están haciendo. ¿Está obsoleto parte del equipo del ENE? ¿Cuál es la razón de los apagones? La gente se pregunta eso. Sí, bueno, como decía el ministro, pues las subestaciones te permiten pasar de un voltaje de 230.000 voltios, que es alta tensión, a un voltaje distribuible para que se conecten las empresas, las casas, las industrias,
Eso es lo que hace una subestación, transformar de alto voltaje a un bajo voltaje para poder distribuir la energía. Complementando lo que dice el ministro, todas estas subestaciones, por ejemplo, todas las del Valle de Sula, vamos a poner ese ejemplo, Raúl, porque es la zona donde hay más problemas, todas las subestaciones están sobrecargadas, es decir, la cantidad de proyectos, de urbanizaciones y demás que el ministro pues describe como demanda de energía, ya no se pueden conectar en estas subestaciones porque llegaron al máximo de su capacidad. Y además de eso, como agravante, son longevas de 20 años o más, casi todas las subestaciones que están ahí, y eso nos produce dos efectos. Uno, que no se puede atender toda la demanda y que esté paralizada la economía, Raúl. No haya generación de empleo porque no se conectan nuevas empresas, nuevas industrias. Y número dos, también estas subestaciones viejas y deterioradas, al transformar la energía de alta a media y baja tensión, al ser tan viejas, provocan sobrecalentamiento. Y cuando estas subestaciones sobrecalientan por su longevidad, entonces ya no toda la energía que viene de la alta tensión se puede distribuir a baja tensión, sino que gran parte de esa energía se disipa en calor, producto de la longevidad de estas subestaciones viejas. Y esto lo que se llama son pérdidas técnicas. Del índice de pérdidas, que es ahorita el 35%, 15%, es decir, casi la mitad, son pérdidas técnicas por energía disipada en forma de calor en subestaciones longevas, en líneas de transmisión y distribución longevas y deterioradas. Entonces, sí, perdón, sí. Don licenciado Raúl, el hecho de repotenciar 11 subestaciones, construir 4 nuevas, y aparte de eso, los 20 transformadores que se traen para seguir repotenciando más subestaciones a lo largo y ancho del país e incrementar la capacidad de transformación, nos va a permitir dos cosas. Uno, garantizar lo que es holgura en estas subestaciones que están topadas y que no cabe ninguna empresa ni ningún proyecto, y permitir que se desarrolle y se dinamice la economía. Y número dos, coadyuvar a lo que es la reducción de pérdidas, porque al construir subestaciones nuevas y tener algo nuevo que ya no calienta, entonces ya la energía no se disipa en forma de calor, sino que íntegramente, prácticamente se puede transmitir y distribuir de alta a media y baja tensión sin tener esa pérdida de disipación en calor. Entonces, son dos grandes aspectos, licenciado Raúl. Garantizarle el suministro, conectar nuevos proyectos, dinamizar la economía y también reducir las pérdidas. ¿Y esto qué es lo que hace? Mejora el flujo de caja del ENE, porque mientras más clientes yo tenga, más voy a facturar. Y mientras más nuevas estén las subestaciones, menos pérdidas voy a tener y voy a tener más ingresos. Entonces lo que está haciendo el gerente y en esta gestión con la presidenta es promover la repotenciación de toda la distribución con la construcción de estas subestaciones y nuevos circuitos para el rescate financiero del ENE. Hoy es lunes 5 de agosto del 2024. A hoy, ¿cuánto se han reducido las pérdidas del ENE y cómo se ha hecho? Mire, hemos reducido, nosotros creíamos, yo di un dato preliminar de 1.61, sin embargo, ya con los datos de cierre de julio, si contamos de septiembre, hablando del indicador interanual de pérdidas, desde septiembre del 2023 a julio del 2024, se ha reducido 1.79%, casi 1.8%. Eso tiene un impacto en de casi 1.000 millones de lempiras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La siguiente, porfa. No sé. Del anterior ministro, es importante ver cómo en el periodo del poder ciudadano. Esa es la histórica. Esa es la histórica. Ahí, exacto. Ahí se puede ver que del 2006 al 2008 y mitad del 2009, antes del golpe de Estado, hay una reducción en pérdidas de casi 5 puntos, ¿no? Que fue justamente el periodo cuando fue gerente la abogada Rixi Moncada, ¿no? Y después, a partir del golpe de Estado, viene una espiral ascendente brutal que representaron más de 14 puntos y un acumulado de 95.000 millones de lempiras
en pérdida, ¿no? Nosotros creo que el programa sufrió un bloqueo, ¿no?, por parte de DH para subir las órdenes de servicio que estaba haciendo en el 2023, y eso provocó una distorsión en el ciclo comercial que se vio reflejada en que no se vio la reducción de pérdidas a partir de una estrategia de profundización, de subir esas órdenes de servicio, los sistemas, de implementar las rutas de atención eléctrica, las RAE, y sobre todo, Raúl, de implementar medición inteligente remota con equipo de última generación para control de energía en varias regiones del país, ha provocado la reducción en pérdida, ¿no? Hay una operativa de 355 cuadrillas a nivel nacional y hemos logrado resultados superlativos importantes en departamentos como Olancho, Choluteca, en Copán, en el mismo Francisco Morazán, y seguimos teniendo, tenemos con claridad hoy cómo hay que enfocar la estrategia en algunas zonas como Villanueva, Choloma y Progreso, que se tienen problemas con la ilegalidad y el hurto de energía, ¿no? Nosotros creemos que con el ritmo que llevamos vamos a lograr la meta de 3 puntos, y esto va a ser importante en el impacto financiero de la empresa y continuar con este plan que es a mediano y largo plazo de reducción de pérdidas. Nosotros consideramos que si llegamos a reducir entre 8 y 10% de pérdidas, ¿no?, en los próximos meses por venir, se va a lograr el equilibrio financiero de la empresa. Sí, voy a mencionar, yo voy a leer, porque yo leo, con tal la gente escriba con respeto, yo lo leo con gusto. A los nacionalistas, a los de otros partidos, pues aquí me escribe Javier Villar. Me pone, gobierno realiza inversiones estratégicas para garantizar el servicio público a los hondureños por parte del ENE, que dijo el gerente Eric Tejada, me dice. Pura paja, me. Puedes decir que yo lo digo. Javier Villar, que es miembro del Partido Nacional, fue precandidato a diputado por el Partido Nacional, y me manda Bosques del Merandón hacia Vías Mackay. Cualquier apoyo se les va a agradecer en nombre de los cientos de miles de carros que transitamos por ahí a diario. El Boulevard Mackay, hay retornos que son peligrosos porque están sin iluminación. El Boulevard no tiene mucha iluminación, muchos puntos ciegos. Alumbrado público obsoleto en San Pedro Sula. Cuando uno llamaba al ENE, reportaba y al día siguiente reparaban. Lleva 2 años y nada, solo que no hay pisto, no hay insumos. Voy a trasladar su petición a la gerencia del ENE San Pedro Sula. Javier Villar es de afiliación nacionalista, fue candidato a diputado. ¿Qué hay sobre eso de Vías Mackay? Bueno, miren, el tema del alumbrado público es serio, ¿no? El parque lumínico nacional ronda las 610,000 lámparas que hay en el país, y tenemos una mora de aproximadamente 300,000, ¿no? Ya se están haciendo esfuerzos importantes en San Pedro Sur, el Boulevard del Este, por ejemplo, que históricamente estaba a oscuras. Ya se colocaron las luminarias. Nosotros tenemos como meta este año instalar 73,000, ¿no? Estamos priorizando centros de salud, escuelas, evidentemente, bulevares y espacios públicos, y vamos avanzando, ¿no?, en ese tema que es tan sensible, porque hay un tema de seguridad también en ciertos sectores, tanto de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. Pero sí estamos sobre eso con el alcalde Aldana, estamos en una colaboración justo en ese tema para iluminar espacios públicos y bulevares, ¿no? Sí, aquí me dice don Leonel Casco. Buenos días, Raúl, excelente foro. Saludos al doctor Eric Tejada, el ministro de Energía, el ingeniero Cristian Janabra, gerente de la UTCD, por compartir con la población los esfuerzos como gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro de rescatar y refundar el Sistema Nacional Eléctrico. Sobre todo, combatir esa cultura de hurto de energía en los 56 circuitos de mayores pérdidas de los 196 existentes por medio del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas. La tarea es frontal en todo aspecto. Saludos cordiales, Procurador de los Derechos Humanos, el que escribe. Por aquí tenía una pregunta sobre eso. Me dicen de la UTCD.
Dice, futuro de UTCD, ¿cómo se irá? ¿Hasta cuándo se integrará completamente al ENE? Bueno, digamos que el proceso de integración avanza, sí va a tomar más tiempo de lo que nosotros habíamos planificado. Cuando nosotros tomamos el control de la operación el 18 de agosto del año pasado, que se fue en EH, creamos justamente la UTCD, ¿no? La Unidad Técnica de Control de Distribución, con un régimen amparado en el fideicomiso, ¿no? ¿Por qué se tomó esta decisión? Básicamente porque habían contratos y procesos que no se podían cortar de forma abrupta, ¿no? Eso ya ha pasado casi un año. Nosotros creemos que el periodo de transición va a tomar probablemente 6 meses o un año o 12 meses más, y que en ese periodo nosotros esperamos concretar la integración de todas las actividades y todas las funciones en el área de distribución que antes estaban diseminadas y estaban segregadas, ¿no? Sí, bueno, Cristian. sobre el tema, pues, realmente que, porque está encadenado con lo de la UTCD, lo que se aclaraba al principio de su pregunta, Raúl, de las pérdidas. El programa de pérdidas comenzó operativamente a finales del 2022. Luego, pues, estuvo los primeros 8 meses del 2023 enfrentado prácticamente a nivel de criterios técnicos con lo que era los últimos 8 meses de EH. No hubo un trabajo eficiente por esa situación, y realmente que es hasta que se va EH y entra la UTCD, que es una unidad encargada para sustituir, pues, esos roles de EH, pero sí con control del ENE, para coadyuvar, pues, a lo que es la reducción de las pérdidas con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y siguiendo las políticas y lineamientos de la Gerencia General, cosa que no pasaba antes de agosto del 2023. Y esto estamos hablando, Raúl, que desde finales de noviembre del 2022 a agosto del 2023, en menos de un año. Y en menos de un año usted no puede juzgar. De hecho, todas las métricas de las pérdidas son interanuales, ministro. Entonces, la gente que empezó a decir, pues, de que el programa es un fracaso, que el programa no sirve, que las pérdidas van para arriba, muchas veces desconoce todo este trasfondo. Pero a partir de que se fue H con la entrada de la UTCD, que es controlada por el ENE, y con el robustecimiento de la operativa del programa de pérdidas, entonces nosotros empezamos a ver a partir de septiembre, octubre del 2023, lo que es el inicio de un mejor trabajo, una reducción. Si usted regresa a la gráfica anterior, por favor, póngame la anterior a esa, la primerita, por favor, ahí. Si usted se fija, de esa gráfica, la mitad de las pérdidas de esa gráfica se resuelven con inversiones en subestaciones, porque son pérdidas técnicas, en líneas de transmisión, y esta gerencia las está haciendo. 20 transformadores nuevos, 11 repotenciaciones de subestaciones, 4 subestaciones nuevas, licitación de línea de transmisión del litoral atlántico, construcción de línea de transmisión San Pedro Sula Sur, San Buenaventura, entre otras 2 líneas más que se están construyendo. A puras inversiones se baja la mitad de esa gráfica. Entiendo que van a cambiar la administración. ¿Cuándo se espera bajar las pérdidas a diciembre del 2024? Ok, ya vamos a responder a esa pregunta. Sigamos. Para el 2024, si usted se fija que es en el 2024, pues, a partir de que se da el periodo de transición de agosto a diciembre del año pasado, de continuidad de transición, entonces ya empezamos a ver en este año resultados producto de esa armonía entre lo que es la UTCD, el programa de pérdidas, y empezamos a ver que ahora estamos teniendo resultados, pues. Entonces vemos de que de diciembre del año pasado a diciembre de este año, es decir, la meta del año 2024 es bajar alrededor de 3 puntos de pérdidas, Raúl. Y si usted se fija, la gráfica azul con respecto a la gráfica punteada en naranja, que es la
senda de la meta. Eso es lo importante, Cristian. Vamos cumpliendo la meta y la senda planeada, e incluso un poquito abajo de lo que se planeó. Correcto, que la punteada en anaranjado es la meta y el azul es el dato real, ¿no? O sea que Así es. en el indicador interanual vamos por debajo de lo que se había planificado, de la meta. Ahora hay que seguir ese ritmo para lograr el objetivo, ¿no? Ahora, nosotros también, Raúl, somos autocríticos, pues. Entonces, si podemos ver las siguientes imágenes rapidito. La otra, para que veamos por región, por ejemplo, Tegucigalpa-Danlí, que es todo eso en amarillo que está en el uno. mapa. Si ustedes se fijan, donde dice abajo del mapa, pérdidas interanuales, lo que es Tegucigalpa-Danlí va por debajo de la meta, es decir, se van cumpliendo las metas. Siguiente, Comayagua, La Paz, Intibucá, abajo del mapa dice pérdidas interanual, también van por debajo de la meta, es decir, van cumpliendo la meta muy bien, ¿no? En esta región. Siguiente. Choluteca y Valle, que es la zona sur del país, también el indicador de pérdidas, que es el azul, con respecto a lo planeado, está por debajo de lo planeado, es decir, se está trabajando mucho mejor de lo que se había planeado. Que era una de las zonas más afectadas, ¿no? El tema de Exactamente. pérdidas por encima del 40%, y a julio han bajado a 36 solo en esta región 3, que es Choluteca y Valle, ¿no? Siguiente. En Olancho también vemos muy buenos resultados, todo el departamento de Olancho. La gráfica azul está por debajo de la naranja, que era lo que se había planeado, es decir, se está haciendo mucho mejor trabajo de lo planeado para este año. Siguiente. En San Pedro Sula, que es uno de los lugares más críticos, también se va cumpliendo con la meta de pérdidas para esa región de San Pedro Sula, y la gráfica azul va por debajo de lo que se había proyectado, es decir, se está haciendo un buen trabajo. Como le decía al principio, somos autocríticos. ¿Dónde tenemos los problemas ahorita? Si usted se fija, Choloma, Puerto Cortés, la gráfica azul que está abajo del mapa, es decir, la línea azul está por arriba de lo que nosotros habíamos planeado reducir. Entonces ahí, a partir de este segundo mitad de año, nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos en esta zona de Choloma y Puerto Cortés, al igual que la siguiente. En Villanueva podemos ver que también tenemos problemas en Villanueva, donde las pérdidas están muy por encima de lo que habíamos planificado reducir. Siguiente. En el Progreso también, es una zona con bastante conducta de hurto, donde vamos a apuntar todos los esfuerzos. Siguiente. Santa Rosa de Copán, ahí vamos bien, la gráfica azul va empalmada con la gráfica naranja. Siguiente. Y en Atlántida y Colón también ya se está logrando empalmar la gráfica azul con la naranja. ¿Qué le quiero decir con esto, licenciado? De que ya el programa de pérdidas cuajó y está plenamente operativo y con buenos resultados en todo el país, y donde hay que apuntar la artillería de la operatividad en lo que queda del año es en el Progreso, en Choloma y en Villanueva, que es donde hay mayor hurto de energía, mayor delictividad por parte de gente que manipula sus medidores, y no solo no es que es la gente pequeña, ministro, los altos empresarios, los restaurantes, las panaderías, las plastiqueras, las heladerías, las fábricas de hielo, hacen hurto de energía, incluso llegan a poner transformadores, bancos de transformadores que realmente están vacíos por dentro, son transformadores de fachada, y los verdaderos bancos de transformadores los tienen por debajo del piso, conectados de forma directa, ¿verdad? Bypaseando lo que es la red de distribución y el medidor. Entonces, ahí es donde vamos a apuntar la artillería, y vamos a ir por todos los que hurtan en esa parte de la zona norte, que es Villanueva, El Progreso y Choloma, que es donde ya está plenamente identificado todo lo que es el hurto de energía y donde se tienen que combatir las pérdidas con toda la artillería pesada. Sobre este programa de beneficio de energía gratis a las familias más pobres, dígame, ¿eso no representa grandes pérdidas para el ENE? ¿Cómo recupera la ENE ese dinero que deja de percibir de esas familias? Mire, para empezar, es un alivio económico brutal para las familias, ¿no? Son más de 900,000 familias las que se benefician con el programa con el subsidio a la energía gratis, ¿no? O sea, quienes consumen menos de 150 kilowatt hora menos. Lo que representa para el Estado este subsidio, recuerde que es 60-40 y que hay aproximadamente 23,000 grandes consumidores que también aportan al subsidio cruzado, ¿no? Entonces, no hay que verlo en términos
de que es una carga para el Estado, sino que es un apoyo directo a las familias más vulnerables del país, que ese dinero que se ahorran de la factura de energía pueden destinarlo para enviar a sus hijos a las escuelas, a los colegios, a las universidades y para abastecerse de comida en algunos momentos del mes, ¿no? Entonces, es una política de las más exitosas del gobierno de la República, en cuanto que la gente lo siente directamente y les permite tener un alivio económico. Además, el subsidio tiene un impacto en inflación, ¿no? Si nosotros sumamos el impacto de los subsidios en los combustibles, la rebaja permanente de 10 lempiras a la CPV, ¿no? O sea, usted cada vez que va a la gasolinera paga 10 lempiras menos que si estuviera con otro gobierno, ¿no? Eso lo que implica que, ha implicado que se cumple la promesa de campaña de la presidenta, que era mantener los precios de los combustibles en Honduras entre los más bajos de la región centroamericana, y eso es justamente lo que se está dando, ¿no? El impacto combinado del subsidio a la energía eléctrica y los subsidios y rebajas en combustibles puede llegar a tener más de 2% en inflación, ¿no? Lo cual es importante colectivamente para mantener los precios de la canasta básica, por ejemplo, y de otros insumos a un nivel aceptable, ¿no? ¿Cuántas empresas están en mora con la ENE? ¿Cuántas empresas están en mora con la ENE? Grandes empresas, porque Cristian dijo de hieleras y plastiquerías que roban, que hurtan en Choloma. Eso, yo quería decir... Grandes empresas que están en mora. Mire, nosotros tenemos 8,000 grandes... Solo me acuerdo de esto. Una vez usted fue a San Pedro a iniciar un operativo. ¿Cómo le fue en eso? Ahí recuperamos, solo en esa empresa recuperamos alrededor de 9 millones de lempiras, ¿no? Ahí, la ENE tiene un poco más de 2 millones de abonados, de clientes, ¿no? De esos hay 8,000, que es un grupo reducido de grandes consumidores, que generalmente son grandes empresas, ¿no? Esos están medidos remotamente, telegestionados y, a decir verdad, de esos 8,000, la mayoría están al día ilegales, ¿no? El tema es los que no están registrados, o sea, hay un subregistro ahí debido a un crecimiento que ha habido, y otros los que manipulan los equipos de medición telegestionada, ¿no? Hay que decir algo importante, Raúl. A nosotros nos acusaron porque nosotros empezamos a publicar a clientes comerciales, sobre todo, que estaban en ilegalidad, que manipulaban los medidores y que provocaban fraude y hurto de energía, ¿no? Y nos empezaron a decir algunos sectores que estábamos atacando a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Y eso no es así. Nosotros lo que estamos haciendo es procurando que haya una competencia leal, ¿no? El que está robando, hurtando energía, como emprendedor, como empresario, y entra al mercado, va con una ventaja adicional que no la tienen nosotros. Nosotros felicitamos y congratulamos a los empresarios que con esfuerzo también pagan su planilla y pagan la energía eléctrica y asumen todos sus costos. Pero hay gente que no quiere hacerlo. Nosotros estamos abiertos para hacer planes de pago y ser flexibles en ese sentido, pero no podemos ser laxos con el tema del robo y el hurto de energía. Hemos encontrado zonas comerciales, sobre todo en el norte, ya puso Cristian las gráficas, donde hay mayor defraudación. Hemos encontrado hileras e hileras de comercios en ilegalidad. Entonces nosotros necesitamos recuperar esa energía para que la empresa se recupere, ¿no? Sí, voy a hacer una pausa. Al volver voy a hablar. Hoy es 5 de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo son las elecciones internas. A 7 meses de las elecciones internas. En noviembre del otro año las generales.
¿Qué va a pasar con la energía en este año y en el próximo? Ya son años de elecciones. Es importante políticamente la ENE, muy importante. ¿Qué pasa en el Congreso Nacional con los nuevos proyectos que impulsa el Gobierno de la República, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Al volver, hablamos sobre esto con el ministro Eric Tejada y con el ingeniero Cristian Sanabria. Bien, continuamos. En el Congreso, ¿cuál es la situación en este momento, ministro, en cuanto a la aprobación de contratos que se han visto? He visto también una campaña, han dicho que una campaña pagada por generadores y por otras personas por afectar proyectos que ustedes impulsan. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, nosotros hicimos el proceso de socialización de las adendas hace más de 70 días con los diversos sectores, ¿no? Primero estuvieron todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional, hubo organizaciones de sociedad civil, estuvieron las universidades, ¿no? Estuvo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estuvo el CIMEC, que es el Colegio de Ingenieros Químicos, Eléctricos y Mecánicos, estuvo también el COEP y las asociaciones de generadores, ¿no? La AER, la APE, que son las clásicas asociaciones de generadores, y se les entregaron las adendas, ¿no? Nosotros también subimos pocos días después a un portal web del ENE las adendas, o sea que son hace mucho tiempo de dominio público, ¿no? Por primera vez en la historia se había hecho un proceso de socialización con respecto a propuestas de cambios en los contratos de forma tan pública y transparente, ¿no? Decir que una vez que terminó el receso del Congreso Nacional, nos llamó la Comisión de Energía para algunas dudas que tenían después de que ellos hicieron la revisión de las adendas, ¿no? Nosotros fuimos y subsanamos esas dudas, las contestamos y ahora lo que queda esperar, entiendo que la agenda del Congreso ha sido tupida, no ha sido fuerte con otros temas. Esperamos que entren en discusión próximamente el tema de las adendas. La sugerencia del ENE ha sido que se discuta adenda por adenda y que todos, sobre todo las bancadas de diputados que no tienen expertos, que contraten expertos que les puedan dictaminar y certificar la rebaja en precios y el impacto que va a tener en tarifa. Como mencionó Sanabria, este es un hito histórico, nunca se había logrado en el país llegar a un acuerdo de esta magnitud que implique una rebaja en el costo de la energía, ¿no? Ya Raúl pasará por el tema de la dinámica interna del Congreso, los consensos para lograr la aprobación. Sí, el otro día los vi que estuvieron en Canal 8. Estuvieron en Canal 8 y usted denunció que hay diputados que tienen conflictos de intereses y se refirió a la diputada por el departamento de Cortés, diputada del Partido Salvador de Honduras, que ahora ella aspira a ser candidata presidencial por el Partido Liberal, la señora abogada Maribel Espinosa. ¿Qué pasó con la señora Maribel Espinosa? Sí, es correcto. Ella, posterior a mi intervención ahí en el foro, ha comenzado a despotricar en contra de nosotros y no es así. Decir que ella nos está acusando a nosotros de cosas que no tienen ni la menor prueba y que además son sujetas a querella, ¿no? Lo que sucedió fue que nosotros, acabando de asumir la gerencia del ENE ya por finales de febrero, principios de marzo del 2022, sostuvimos una reunión con la representación de el fideicomiso, del fiduciario, ¿no? Que es Banco Ficosa, en el fideicomiso de EH, ¿no? Cuando estaba EH todavía. Ella llegó como parte del equipo legal del banco y una vez concluida la reunión, ella
me cobró 100 millones de lempiras de la factura. Pues vamos por parte. ¿La reunión para qué era usted y, No, la y reunión- la diputada Espinosa? No, la reunión era en el contexto de el fideicomiso que hay entre EH, cuyo fiduciario es Ficosa, y está la N también, ¿no? En el contexto, al final de la reunión, o sea, la reunión era de temas relacionados al fideicomiso, ella, o sea, termina la reunión, ella se queda y ya estaba... ¿Le dijo que lo quería ver en privado? Sí, que me quedara un rato. Y está el abogado Vladimir Rodríguez, que es gerente operativo del N de Testigo, y ella nos externó que había una factura de 100 millones de lempiras de un generador. ¿De 100 millones? 100 millones de lempiras, sí, pendientes. Esos no son confites, Raúl. Y que 100 millones, no, 100 millones de agradecería que el ENE le hiciera el pago, ¿no? Entonces... Ella le pidió que pagara 100 millones a Sí, quién. a El Cosa. Era una factura de Cosa. ¿Y qué Entiendo que tenía que ver la señora yo Espinosa? entiendo que ella era, no sé si sigue siendo, representante legal de El Cosa, ¿no? Ella entiendo que ha sido representante legal de algunos generadores, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? El tema es, yo mismo le cuestioné en ese momento. ¿Qué le respondió cuando Maribel Espinosa le dijo a usted que le pagara 100 millones a El Cosa? Yo le contesté, diputada, ¿usted no cree que tiene un conflicto de interés ahora? Estamos hablando en el 2022, se venía instalando el gobierno, ahora que usted es diputada y que representa al Estado, ¿no cree que tiene un conflicto de interés al estar cobrando una factura privada o al estar representando a privados y a la vez tener un curul, una butaca en el Congreso Nacional que en teoría representa al Estado, ¿no? Entonces, mi señalamiento es ese, ¿no? El conflicto de interés que hay entre alguien que ahora es precandidata presidencial y que ha tenido vínculos con grandes capitales y con generadores, ¿no? Yo le exhorto a que por mero y básico principio ético, ella se abstenga de votar el tema de las adendas porque hay un conflicto de interés al haber una disputa de mercado. ¿Ella tiene intereses? Sí, claro, ella tiene intereses en el sector energía y en el subsector eléctrico y eso la inhabilita totalmente para que vote en la sesión del Congreso en que se discutan las adendas. Ella debe de abstenerse de votar por ese conflicto de interés porque tiene todo un pasado ligado a representaciones de generadores y también con sectores financieros en el país. Elder, mira ahí, por favor. ¿Qué le dijo ella cuando usted le responde que ella tiene conflictos de intereses? Que cómo le pide que pague 100 millones. ¿A qué empresa, me dijo? El Cosa. ¿Qué le contestó ella? Ella me contestó que en mis manos estaba que ese conflicto de interés se extinguiera. O sea, pagando la factura de los 100 millones de lempiras a la empresa. ¿Comentario, Chris? La verdad que es algo que asusta, pues, ver cómo este tipo de, entre comillas, representantes del pueblo en el Congreso Nacional se revisten de falsa democracia, de un falso discurso de defender los intereses del pueblo, pero en la realidad ellos defienden el interés privado, incluso ocupando una curul, llegan a defender lo que son esos intereses privados a la gerencia del ENE. Y eso solo es una muestra, si hay más, Raúl. Te pongo otro ejemplo. Aquel que el expresidente Zelaya le llamó el infestiótico, que es nada más y nada menos que Tomás Zambrano, por ejemplo, jefe de bancada del Partido Nacional. Él en el 2014, cuando se creó la diarrea legislativa y entran aquel montón de contratos solares, desde Casa Presidencial mandan el proyecto para reformar lo que es la ley de promoción a la energía renovable, y es en la Comisión de Energía donde estaba Tomás Zambrano que se le adultera ese dictamen enviado por Presidencial
mediante María Antonieta Guillén, que era designada presidencial, y ya en el Congreso el dictamen llegó sin los 3 centavos y en la Comisión de Energía, donde estaba Tomás Zambrano, le ponen los 3 centavos que representan nada más y nada menos que 18.000 millones de lempiras a lo largo de vida de todos los contratos. Óiganme, ¿estos que defienden los intereses del pueblo o los intereses de los privados? Ahí tenemos otro caso, pues. Pero en el caso de la abogada Espinosa, yo creo que debe de quedar de elección, sobre todo a los aspirantes a cargos de elección popular, a representar el Estado en cualquier instancia, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, que deben de liberarse de sus ataduras con grandes capitales si van a representar al Estado, porque justamente este es un ejemplo tangible que se puede palpar del conflicto de interés que hay entre defender los intereses del Estado, de lo público, y tener vínculos. O sea, nosotros entendemos que la gente tiene que comer, pues tiene que trabajar, pero debe haber una línea muy clara entre representar intereses privados de grandes capitales que tienen intereses en el Congreso o en contratos y representar al Estado. Raúl, ¿y sabe qué es lo que más es irrisorio aquí? De que ese mismo que aprobó los 3 centavos en el 2014, ¿y sabe por qué lo digo? Porque hoy sale en conferencias de prensa, manda a los diputados de su bancada, aquel que sacó aquella pistola, Mario Pérez, el pistolero, en el Congreso Nacional para amedrentar a la gente de Libre, aquel que, como dijo el gerente en un foro, le conocen como el contador de la mafia, que fue ministro de Finanzas, que es Marco Midense, a integrarse junto con la falsa sociedad civil de este país, que no hace más que defender la democracia de las élites como ASJ, y hacen foros, hacen conferencias juntos, Partido Nacional, ASJ, para decir que las adendas están mal y que no hay que aprobar las adendas. Entonces los mismos que pusieron los 3 centavos están en contra de que las adendas en las cuales rebajamos los 3 centavos sean aprobadas en el Congreso Nacional. ¿Qué es eso? Dígame, me dijo que después del foro del Canal 8 hubo reacción de parte de la diputada. Sí, ella estuvo en otro programa y nos llamó corrupto. ¿Lo llamó corrupto ahí a usted? No, directamente no, pero sí dijo que todas esas renegociaciones eran producto de la corrupción sin siquiera tener un análisis profundo de las cláusulas que se cambiaron en beneficio del ENE y de la gente, ¿no? Porque lo que se ha logrado comprobar, a pesar de todo, durante toda la revisión que han hecho por diferentes y diversos sectores, es que efectivamente hay una rebaja en precio y que esa rebaja en precio se traduce en una rebaja en tarifa, ¿no? Entonces ella despotricó contra nosotros, decirle, abogada, nosotros lo que estamos señalando es el conflicto de interés, pues, que creo que todo el mundo lo reconoce. No la estamos acusando de nada, pues básicamente decirle que no puede usted salir como paladina de la representación pública del Estado y negar todos los vínculos que ha tenido con los grandes capitales. ¿Ella fue a país. cobrarle 100 millones de quién? ¿De qué empresa? Del COSAC, una empresa generadora que está en el mercado de oportunidad. Entonces, para usted, insiste que ella debería de abstenerse en la votación. Debe de abstenerse. No sé exactamente el vínculo preciso de ella con esta empresa, pero si llegó a cobrar, alguna representación tenía y... que le metió un arbitraje, me escribe un televidente aquí. Sí. Bueno, el arbitraje lo metió Soposa y Deza, que es la Solar, ¿no? Que justamente es, digamos, son empresas vinculadas al grupo Larache, ¿no? La señora ahora aspira a ganar una candidatura en el Partido Liberal. Hoy es diputada Imagínense. por el Partido Salvador de Honduras y la señora Espinosa, entiendo, aspira ahora a ser la candidata del Partido Liberal. ¿Comentario de eso? Sí, o sea, si le quiere una opinión muy personal, alguien que tiene vínculos y que ha desarrollado su carrera profesional ligada a sectores poderosos de este país y a financieros, no puede pretender aspirar a representar al Estado, que por naturaleza, por origen, al haber disputas de mercado, por ejemplo en el sector energía, hay conflictividad, ¿no? No, y como dice también, ahí para los que somos creyentes, por sus hechos los conoceréis. Óigame,
¿Qué clase de ética puede tener alguien que pasa brincando de partido en partido? Eso no es ético. Eso es completamente descabellado, pues. Y solo la gente que realmente tiene otro tipo de intereses cambia sus ideales o nunca tuvo ideales más que defender los ideales de la empresa privada y anda saltando como trampolín, que hoy estoy en el partido PCH, mañana estoy en el partido liberal, pasado mañana no sé en cuál voy a estar. Eso, señores, no es ética. Y lo otro que no es ética es desde una posición gubernamental, de un poder del Estado como lo que es el poder legislativo, y desde una curul, andarle cobrando los mandados y los favores a los generadores. Entonces, con estos dos indicadores, por su hecho los conoceréis, para mí no tiene ninguna catadura moral ni ética Maribel Espinosa para opinar o juzgar o votar en el tema de la aprobación o no de las adendas de energía. Más allá de cualquier cosa, yo creo que ante eso lo primordial es que ella se abstenga en la votación y es más, debería de evitar comentarios públicos sobre la discusión de las adendas debido a este antecedente. Ya debe de salirse de la discusión pública del tema de las adendas debido al severo conflicto de interés que ella tiene. Bien, voy a hacerles unas preguntas rápidas. ¿Cómo se va a resolver? ¿Va a haber crisis 2025-2026 de energía? Les decía, es año electoral, bien delicado este tema. ¿Cómo se va a enfrentar esto, ministro? Mire, nosotros hemos desarrollado una planificación prácticamente para los próximos 10 años. El mayor problema, el mayor reto, como usted lo plantea, es 2025 y 2026. Nosotros, ante esta crisis que hubo debido al fenómeno regional, sobre todo en abril y en mayo, que expuso totalmente la podredumbre que existe, la pudrición encontrada en el sistema eléctrico, ¿no? A nivel de equipos, de postes, de transformadores, de subestaciones, de los mismos cables, ¿no? Nos dejó ciertas lecciones, ¿no? Por ejemplo, en el peor momento, cuando se cayó el eólico, cuando los aportes hídricos de las represas, las pequeñas centrales a filo de agua y los embalses también cayeron, se llegó a tener una disponibilidad de energía de aproximadamente 1.650 o 1.700 megawatts. La demanda creció a un nivel histórico, ¿no? Más del 30% y llegó a ubicarse entre 2.050 y 2.100 megawatts, ¿no? Nosotros necesitamos, en pocas palabras, Raúl, incorporar al menos 300 megawatts para el siguiente verano para evitar que un fenómeno de olas de calor nos vuelva a golpear, y se necesitan otros 150 200 megawatts para el 2026, ¿no? Eso serían aproximadamente 500, ingresar 500 a 550 o 450 megawatts entre 2025 y 2026, y tenemos que lanzar la licitación pública internacional de los 1.500 megawatts para que estas plantas empiecen a ingresar en 2027 y 2028, ¿no? El reto es que la ley hondureña, el marco jurídico hondureño, permite incorporar energía vía licitación pública internacional, y una licitación pública internacional le tarda 6 meses en emitirse, otros 2 meses en adjudicar y en firmar contrato, otros 3, 4 meses en cerrar en el cierre financiero, y las plantas tardan en instalarse otros 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, no es fácil resolver este problema. Nosotros estamos planteando que debe haber un acuerdo en todo el subsector entre la CRE, la ENE, la Secretaría de Energía y el sector privado para poder incorporar estos 300 megas el siguiente año, los 200 el 2026, y que haya una norma transitoria especial para 2 temas, ¿no? Uno, que no haya un impacto severo en tarifa, y 2, que todos los trámites y todo en general el andamiaje burocrático para la instalación de estos proyectos
sea de forma expedita, ¿no? Entonces nosotros, solventando el tema de 2025 y 2026 y que se lance la licitación en las próximas semanas y que las plantas vayan ingresando a partir del 2027 y 2028, tendríamos cubierto los próximos 6 a 8 años en materia de abastecimiento de energía, pero sí hay que llegar a acuerdos con todos los sectores para que se permita la expedita instalación de estas plantas, ¿no? Decir también, Raúl, que para cerrar, la energía que va a entrar el 2025 y el 2026 evidentemente no es barata, ¿no? Nosotros, los precios competitivos de energía se van a lograr con la licitación pública internacional y va a haber que hacer un sacrificio, sobre todo 2025, 2026, para cubrir toda esta falta histórica que hubo de ordenamiento en el subsector eléctrico. La licitación de 1.500 megas, ¿cómo va? Estamos en la etapa final de los términos de referencia, ya está en estos momentos en la cancha de la CRE, la aprobación de los términos de referencia para próxima realización de las bases y publicación del anuncio. Nosotros esperamos que sea una licitación exitosa y que sobre todo nos permita, como en otros países de la región, obtener precios competitivos y que esto vaya bajando la factura y el costo que paga el Estado por la energía, ¿no? Dice el ingeniero José Rafael López que le bajen 4 centavos al contrato del tornillito, lo tienen calladito, ahí está lo grueso, lo demás son centavos. ¿Qué hay de eso? Bueno, el tornillito es un proyecto que está en gestación, entendemos que está en fase de financiamiento con el Banco Centroamericano y recordar que ese proyecto estaba cuando nosotros llegamos ya estaba incluido en el plan de expansión y generación y no sabemos si va a lograr concretarse, ¿no? Va a tener que ser un tema entre el banco y la empresa que lo está desarrollando. Ingeniero Sanabria, ¿por qué no bajan sustancialmente las pérdidas? Porque se creó toda una subcultura de hurto de energía, sobre todo en la zona norte del país. Ya no es como antes, cuando estaba la abogada Rixi o cuando estaba Arriaga, que uno iba, cambiaba un medidor y le daba pena a la gente que le hicieran eso, lo exhibían públicamente en su colonia o comunidad. Ahora culturalmente más bien la gente es vivo, el que roba es vivo y el que no está robando pues es tonto, ¿no? Entonces ese cambio cultural, reducir las pérdidas pasa intrínsecamente por un cambio de cultura, de la cultura del hurto que hay actualmente a la cultura de la honradez. Y esos cambios culturales, Raúl, no son como los cambios técnicos. El cambio cultural es un cambio que se va desarrollando de forma lenta. Pero para ir abatiendo lo que es esta conducta delictiva, la solución es poner medidores inteligentes arriba de los postes en gabinete. Pues el gabinete actúa, manipula, pues el medidor no le va a hacer porque solo es un medidor fachada, porque el medidor real está arriba del poste, en un gabinete arriba de las líneas energizadas, donde nadie lo puede tocar. Solo con tecnología, solo con este tipo de acciones que se están haciendo, se puede pues atajar lo que es esta cultura del hurto de manera inmediata y poco a poco ir trabajando en las escuelas, en los centros educativos, en las culturas de las personas, para revertir toda esta cultura ilícita de robar energía que se promovió cuando trajeron a EH y la gente en su momento, cuando estábamos gobernados por una narcodictadura, dijo, yo no le voy a pagar mi factura de energía a una empresa colombiana, prefiero robar y no pagarle y financiar a Juan Orlando. Por eso la gente empezó a no pagar, empezó a robar, porque no les parecía la forma en que se habían hecho las cosas. Y eso no es defenderlo, ¿verdad? Eso es demostrar cómo culturalmente un pueblo, lo que es una narcodictadura, un régimen corrupto o un estado fallido como el que tuvimos, puede impactar en la cultura de la población y llevarla a cometer actos ilícitos como este. La gente reclama que hay aumento en las tarifas. ¿Qué hay de eso? Mire, nosotros tuvimos un problema serio por el tema del sobreconsumo durante las olas de calor, ¿no? Sobre todo en marzo, en abril y en mayo. Nosotros estamos llevando a cabo una auditoría a esos consumos, a las facturas que presentaron. O sea, nosotros tuvimos un incremento en demanda cerca del 30%, ¿no? Entonces, las facturas que han presentado un sobreconsumo por encima de eso, las estamos auditando para corroborar
sí efectivamente corresponde a la lectura real, a lo que se lee, a lo que se factura, con lo que se consume, ¿no? Y que la gente esté segura en ese sentido. Nosotros recibimos 8.000 reclamos, a la CRE llegaron 350 y nosotros en los sistemas detectamos por encima de 150.000 facturas con este fenómeno. Nosotros vamos a presentar un informe sobre, en los próximos días, sobre el avance de esta auditoría y esperamos que todos quedemos claros, ¿no? Es decir, que desde octubre del 2022 la política del gobierno ha sido congelar la tarifa y subsidiar cuando los ajustes al pliego tarifario, que son cada 3 meses, van hacia arriba, van al alza, ¿no? Y eso ha representado un sacrificio importante para el Estado, ¿no? Solo desde octubre más de 5.000 millones de lempiras han ido al subsidio por incremento de tarifa, ¿no? Que ha estado relacionado con el incremento en los combustibles o el incremento de inyección de energía térmica en el Parque Nacional de Generación, ¿no? Entonces, decirle a la gente que nosotros estamos sobre eso y que es importante que vaya a las sucursales, a las 28 sucursales de atención al cliente del ENE diseminadas a nivel nacional, ¿no? ¿Este subsidio para mantener la tarifa es sostenible? Sí es sostenible mientras vayamos reduciendo el costo de la energía, mientras se vaya reduciendo la inyección de energía en el mercado de oportunidad, que suele ser más caro que el mercado de contratos, y mientras las inversiones vayan surtiendo efectos, se van incorporando nuevos actores al mercado que puedan ofrecer precios competitivos de la energía. ¿Qué ha sucedido con esas adendas en los contratos de energía? Bueno, nosotros esperamos que que se sometan a discusión lo antes posible. El problema ahí, mire, la retroalimentación que he recibido de algunos diputados es que hay consensos fuertes para 17 adendas casi, ¿no? Y que hay una que es la que ha estado, digamos, más cuestionada en la palestra pública, que es la que está generando algún resquemor, ¿no? Nosotros independientemente vamos a respetar la decisión soberana del Congreso, evidentemente, en función de discutir cada adenda y decidir cuál ellos consideren es la que más conviene, ¿no? Sí decir que para nosotros es importante que se aborde este tema antes de octubre porque viene el otro ajuste al pliego tarifario y sería importante ya ver esa rebaja en tarifa en octubre de este año, ¿no? ¿Estos 18 contratos de adenda son todos térmicos o hay renovables? No hay renovables, de hecho son 11 contratos fotovoltaicos, hay 2 de biomasa, 3 eólicos y 3 térmicos, ¿no? Digamos que esa es más o menos la composición que tiene. Son casi 700, son más de 850 megawatts, eso representa casi el 50% de la inyección de cuando hay demandas pico, ¿no? O sea que sí es una fracción importante de la energía que se está inyectando y va a representar un ahorro de 30.000 millones de lempiras en la vigencia de los contratos y de 2.000 millones de lempiras al año, ¿no? Y cada trimestre estos 2.000 millones de lempiras al año tienen un efecto en contener tarifas. Si la tarifa va al alza, por ejemplo, en determinado trimestre, esta rebaja, esta reducción en precios permite contener hasta 2% en tarifa, o sea que es un beneficio sostenido durante la vigencia de los contratos, ¿no? Entonces es una prueba tangible de cómo el gobierno llegó a acuerdos con los generadores, llegamos a acuerdos y hemos logrado esta renegociación. Lo que falta es que el Congreso lo someta a discusión y que además se deje de politizar tanto por sectores como el Partido Nacional u otros sectores más conservadores del Partido Liberal. La discusión solo me decía, ¿sabe qué me decía? Un alto cargo, no voy a decir el nombre, un alto cargo del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad.
Solo en Honduras he visto que hay sectores que le ponen peros cuando hay una rebaja en precios y hay una rebaja en tarifa. Me dice, yo nunca había visto eso. Entonces, ese es el extremo de politización que... Bueno, son intereses económicos. Sí, correcto, son intereses económicos. No voceros del Partido Nacional y el ala más conservadora, recalcitrante del Partido Liberal, que están con peros a algo que evidentemente y a todas luces es un beneficio para el pueblo. Bueno, ahí incluye a la señora que mencionó. Claro, claro, porque ella lo que está defendiendo son intereses particulares, evidentemente, cuando hay una evidencia total de la rebaja en precio y de la rebaja en tarifa. Y al que se opone y empieza, y sin pruebas, ¿no?, a querer ensuciar el proceso, es porque escondidos ahí tienen algunos intereses de beneficio propio. Hoy ya es 5 de agosto del 2024. ¿La mayoría de energía producida en Honduras es renovable o es térmica? Sigue siendo renovable, ¿no? Entre el 55 y el 60% de la energía que se inyecta en Honduras sigue siendo renovable. Hoy al día, por ejemplo, con las lluvias ya se han recuperado mucho los aportes hídricos de las pequeñas centrales, de las pequeñas represas a filo de agua, y también se han mejorado mucho los embalses. Ya Patuca 3, por ejemplo, está casi en 289 metros sobre el nivel del mar, que es casi su nivel máximo operativo, y las demás centrales también tienen buena salud con sus embalses, ¿no? Sin embargo, durante abril y mayo sobre todo, hubo una distorsión total del mercado y del sistema interconectado nacional, ya que se inyectó casi el 60% de la energía vía mercado de oportunidad, y eso fue lo que encareció los precios de la energía. Nosotros tenemos que encaminarnos, Raúl, a regularizar ciertas plantas en el mercado de oportunidad, pero también a que participen la mayor cantidad de oferentes de plantas y de agentes generadores en la licitación de 1500, ¿no? Y poco a poco ir mejorando los precios. A medida que haya más agentes y mayor competitividad, van a mejorar los precios, y además a medida de que el ENE avance con los proyectos que tiene de inversión en generación. Es importante que la ENE se incorpore como un agente de mercado generador con sus propios proyectos para que también bajen los precios de la energía en el país. Cristian, sobre eso. Sí, bueno, sobre eso pues recordarle al pueblo hondureño, a todas las personas que nos miran, ¿no?, aquel famoso mito de la caverna, ¿verdad?, de Platón, donde está una pared, está una gente sentada así viendo la pared, pero le están proyectando sombras, ¿verdad? Entonces, pueblo hondureño, esas sombras son Maribel Espinosa, Tomás Zambrano, ASJ, el tema de Brasa Bola, entre otros, ¿verdad? El pueblo hondureño tiene que tener bien identificados a los enemigos del ENE. Esas son las sombras. Los verdaderos enemigos son los carteles financieros, los carteles que son los oligopolios de generación, y eso lo tenemos bien claro, y lo tiene que tener claro el pueblo hondureño para no distraernos y no dejarnos enrollar en estas discusiones bizantinas, ¿no?, como dice el gerente muchas veces. Sí es cierto, hay que dar respuesta porque esta gente genera ruido ante la matriz mediática con las mentiras y calumnias que hacen, pero pueblo hondureño, el proyecto de transformación empezó en este gobierno y tiene que continuar. Y para que continúe, tenemos que tener claras que las transformaciones profundas vienen con la ley de energía que se aprobó y la profundización de estas reformas estructurales, donde se plantea claramente líneas estratégicas que chocan en contra de los intereses de estos cárteles financieros y oligopolios de generación, que por eso han rebuznado tanto en contra de los proyectos del ENE, de las líneas estratégicas del ENE y de la promoción de la incorporación de nuevas plantas, de nuevos combustibles, porque toda esta filosofía rompe con el monopolio que ha tenido cautivo el mercado eléctrico hondureño. Entonces, teniendo claro esto, Raúl, decirle al pueblo hondureño de que tenemos que profundizar las transformaciones, no distraernos con las sombras, con los distractores, ¿no?, que ponen estas falsas agendas de sociedad civil revestidas de esa falsa democracia del imperialismo, ¿no?, que le gusta impartir la democracia con bombas y con bloqueos económicos. Es de la democracia que les gusta a ellos.
No, nuestra democracia es otra, es una democracia para el pueblo, para hacerle justicia social a cada hondureño y hondureña, y esa justicia social, parte de ella es mantener la vigencia pública del ENE. No dejemos que nos quiten el ENE, pueblo hondureño, defendámosla, apostemos por profundizar el proyecto de transformación, combatir a los verdaderos enemigos de la empresa y mantener la vigencia pública del ENE, que es para todos y todas. Finalmente, le agradezco su comparecencia esta mañana. ¿El programa de recuperación de pérdidas hacia dónde va? El programa de pérdidas va rumbo al éxito, ya que el programa de pérdidas costó mucho esfuerzo montarlo y operativizarlo. Barreras que se enfrentaron, como no había crisis de vehículos por el tema de que estaba todo el tema vehicular. Usted recuerda, Raúl, que uno iba a una concesionaria o una agencia, le costaba 2 hasta 3 años conseguir un vehículo ahí en el 2022. Todas esas barreras comerciales, las barreras de los sistemas que manejaba EH y que ahora ya no tenemos esas barreras, fueron solventadas, el programa está plenamente operativo y hay que apostar por robustecer, por seguir las líneas de acción del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, a quienes les mando fuerte abrazo y los motivo a continuar redoblando esfuerzos para continuar bajando las pérdidas y lograr esas metas de 3 puntos este año, 4 puntos el año que viene, el 2026, otros 4 puntos y así ir rescatando financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y a la gente de UTCD. También decirle de que vamos a hacer cambios en pro de mejorar para coadyuvar con este esfuerzo de reducción de pérdidas y con darle una adecuada respuesta a la gente, a lo que es el reclamo del cliente en cuanto a lo que son problemas de facturación, mantenimientos preventivos y correctivos de circuitos, y también pues decirle al pueblo hondureño que la presidenta Castro ha mantenido una política de no aumentar las facturas. Aquí la tarifa no ha aumentado desde que entró la presidenta hasta el día de hoy. Y se va a mantener la política del subsidio, se va a mantener el congelamiento de las tarifas, todo esto en beneficio del pueblo hondureño. Y todos los que tienen reclamos no es porque la tarifa les aumentó, es porque probablemente están siendo objeto de esa larga historia de promedios que nos heredó EH, que eran más de 300.000 promedios, y ahorita pues se va atacando este tema. No es de la noche a la mañana que 300.000 cuentas promediadas se van a sanear. Seguramente estos reclamos vienen por ahí y vamos a trabajar intensamente en lo que es la regularización de ese ciclo comercial para que todos los clientes de la empresa noble, la empresa del pueblo hondureño, reciban su factura conforme a lo que realmente gastan y no conforme a promedios. Entonces esos cambios son los que vienen. Gracias. El ingeniero Cristian Sanabria, gerente de la Coordinación Técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sus comentarios y mensajes finales, ministro Eric Tejada. Bueno, que estamos ejecutando un plan histórico, el más ambicioso que se ha planteado para rescate de la empresa pública y para inversión en el subsector eléctrico y el ENE, ¿no? Que tiene que ver con 9 proyectos en generación, la renovación total, ¿no? Las encontramos a las principales centrales hidroeléctricas, El Cajón, Cañaveral, Río Lindo, quedadas estacionadas en los años 80 y las estamos modernizando totalmente, trayéndolas al siglo XXI, que se está interviniendo actualmente 15 subestaciones, que se están construyendo 4 más, que se van a intervenir a principios de enero, otras 20 subestaciones. Ya se han repotenciado 21 circuitos en la red de distribución que estaban absolutamente congestionados, por eso los trabajos que se están haciendo, sobre todo sábados y domingos. Además ya se tienen avances concretos con los estudios de factibilidad, El Tablón, Los Llanitos, Jicatuyo, Morolica 2, Morolica 3 y Patuca 2A, que la situación financiera de la empresa sigue siendo compleja, no lo vamos a negar, que se está avanzando en el programa de reducción de pérdidas, ya se ha logrado reducir 1.79%, pero que hay que continuar y que poco a poco entendemos el malestar de la gente cuando tiene interrupciones de 6 a 8 horas debido a los trabajos que se están haciendo. Les pedimos comprensión y poco a poco se están viendo ya en los indicadores todas las inversiones que se están haciendo. 3 nuevas líneas de transmisión ya próximamente listas para terminar y que irán mejorando la condición del servicio y sobre todo que la gente lo vaya sintiendo en sus casas, y que la política de la presidenta es no incrementar
la tarifa de energía y además sostener los subsidios. Usted preguntaba, Raúl, si eran sostenibles. Yo le pregunto a usted, de cara al próximo año de elecciones, ¿va a ser sostenible para un próximo gobierno eliminar el subsidio de la energía gratis, eliminar los subsidios de los combustibles o eliminar el subsidio al ajuste de la tarifa? ¿Va a poder la generalidad del pueblo hondureño, que está en condiciones económicas difíciles aún, a pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno para mejorar las condiciones económicas de la gente, poder erradicar esos subsidios que ya son parte de la vida cotidiana de la gente y que los ayuda en su día a día y que lo están viendo reflejados en su vida cotidiana? Eso es lo que quieren hacer los libertarios, eliminar subsidios, beneficios a la gente y meternos en una crisis como la de Argentina. Y aquí muchos dicen, es que quieren convertir Honduras en Venezuela. No, señores, ustedes quieren convertir Honduras en Argentina, con una gran crisis económica y con toda la población que tiene ahí, Milei. Entonces, ministro, totalmente de acuerdo con sus palabras. Este gobierno va a mantener la política de subsidios, la política de las tarifas congeladas, los beneficios para la población, y hay que profundizar esas transformaciones. Ministro, gracias. A la orden. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias, ingeniero Zanabria. Nos vamos, les deseo una muy buena semana y se le va a revolver la diputada Espinosa. Sí, no, pero ella nos acusó, ella. Yo le pido que modere el discurso, que no acuse sin pruebas y que asuma con hidalguía su conflicto de interés, pues que es natural, es el que tiene que en su momento, pero que lo acepte hidalgamente. Macho que respinga, chimadura tiene, Raúl. Y aquí los compañeros en la entrevista dice, diputada Maribel Espinosa nos está acusando de cosas que no tiene ni pruebas y está sujeta a querellas, expuso el ministro de Energía esta mañana. Es correcto, porque no, o sea, si no tiene pruebas de todo el proceso de renegociación de contratos, no tiene por qué andar despotricando sobre el mismo, más teniendo intereses directos en el sector y en el subsector eléctrico. Bien, gracias, que tengan una buena semana. Así está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Buenos días.